Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Estados Unidos tiene un presidente, Reino Unido tiene un primer ministro, Alemania tiene una canciller. ¿Por qué tantos nombres para la misma cosa? Todos se refieren a la persona que ocupa el poder ejecutivo. ¿Y qué tal esta otra? Congreso estadounidense, Parlamento británico, Cortes españolas. Tantos nombres para el poder legislativo. Las diferencias no son solo semánticas. Hay diferencias significativas. La manera de elegir a la rama ejecutiva, la relación entre la rama ejecutiva y la rama legislativa, la manera de votar en las elecciones, los términos de tiempo de los cargos, tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa, la manera de remover a una persona de la rama ejecutiva. Así que detrás de los nombres hay diferencias reales. Nos podemos entender en español o en inglés, alguna lengua franca, pero en términos políticos hablamos diferentes idiomas. En el podcast de hoy hablaré sobre los curiosos contrastes entre el sistema político parlamentario y el sistema político presidencial. Soy Jorge Schmidt Nieto, analista de política. ¿Por qué se llama primer ministro o presidente? El primer ministro pertenece al Parlamento, cuyos integrantes se llaman ministros del Parlamento. El primer ministro es el ministro principal, el ministro primero, el número uno, primer ministro, ministro entre los ministros. El vocablo presidente, en cambio, viene de la persona que dirigía o presidía el Congreso Continental que aprobó la Constitución estadounidense. De ahí la palabra presidente. Pero en España le llaman presidente al primer ministro y en Alemania le llaman canciller. Entonces, aparte de los nombres, ¿cuáles son las diferencias? Al primer ministro lo elige el Parlamento. Al presidente lo elige el pueblo. Claro que aunque el Parlamento elige al primer ministro, es el pueblo quien elige al Parlamento. En Estados Unidos, el pueblo elige al presidente, pero lo hace indirectamente a través del colegio electoral. Veamos más contrastes entre ambos sistemas. Comencemos con el primer ministro. Utilicemos el sistema parlamentario británico como modelo, no porque haya sido el primero, pero sí porque ha sido el más diseminado por el mundo. Entonces, el día de las elecciones nacionales, los electores votan por una persona que va a representar en la legislatura nacional a todos los habitantes del distrito donde habita esa persona que votó. Eso se conoce como representación distrital única. Reino Unido tiene 650 distritos legislativos, distribuidos entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Reino Unido tiene 650 distritos legislativos y cada uno de ellos escoge a una persona que los va a representar en el Parlamento Nacional, que es la Cámara de los Comunes. Las personas no votan directamente por el primer ministro, pero se sabe que el líder del partido político será el primer ministro si su partido gana.
y ese líder tiene que haber ganado en su distrito para haber entrado al Parlamento. Entonces, luego de escoger a los 650 miembros del Parlamento, se reúnen todos para votar y escoger al primer ministro, que será el líder del partido que tenga más miembros del Parlamento. Su líder sería primer ministro aun si el resto del Parlamento se opusiera, pero solamente si ese partido tuviese más de la mitad de los escaños. Pero si ningún partido obtuviera más de la mitad de los escaños, aún así el líder del partido mayoritario será el primer ministro, pero necesitará votos prestados de otro u otros partidos. Pero no va a ser del segundo partido más votado. Ese es su archienemigo, es su oposición. Seguramente, como en casi todos lados, hay un partido mayoritario conservador y un mayoritario liberal. Con esos no va a formar un gobierno. Acude a terceros partidos o partidos de minoría. Les pide prestados los votos para que su líder sea primer ministro. ¿Y piensa usted que ese apoyo es de buena fe? ¿Desinteresado? Claro que no. Lo hacen a cambio de algo, como nombramientos en el gabinete o que se apruebe legislación de su partido. Veamos entonces cómo se escogen los miembros del gabinete, que son los secretarios de agencias y ministerios, como el secretario de Salud, el ministro de Defensa, de Economía y otros. Una vez ha sido escogido el primer ministro por el Parlamento, el primer ministro escoge a su gabinete de entre los miembros del Parlamento. No puede traer a personas de fuera del Parlamento, por lo menos en Reino Unido. En algunos sitios sí se puede hacer. Así que, por ejemplo, el secretario de Educación es también miembro del Parlamento por su distrito. El primer ministro y su gabinete ocupan a la misma vez una posición en la rama legislativa y otra en la rama ejecutiva. Eso no se podría hacer en Estados Unidos. A ese proceso de elegir a la rama ejecutiva se le conoce como formar gobierno. Ahora bien, los miembros del Parlamento se eligen por términos fijos, pero esos términos se pueden interrumpir si se disuelve el Parlamento y se convoca a elecciones anticipadas. El primer ministro decide cuándo solicitar la disolución del Parlamento. El Reino Unido necesita la aprobación de la Cámara de los Comunes. Hasta el 2011 podía hacerlo por cuenta propia. Al disolverse el Parlamento se convoca a unas nuevas elecciones. Se vuelve a elegir a los 650 miembros del Parlamento y se reinicia el proceso de formar gobierno. ¿Y por qué querría un primer ministro disolver el Parlamento? ¿Por qué querría arriesgar su posición como primer ministro? La razón más común es que tiene un gobierno de coalición y está deseoso de deshacerse de su socio. O tal vez aumentó la popularidad del primer ministro desde la elección anterior y apuesta a que en esas nuevas elecciones ganará con una mayoría absoluta en el Parlamento, que aumentará su delegación. Eso hizo la primera ministra Margaret Thatcher en 1983, cuando su popularidad se había disparado luego de que Reino Unido derrotara a Argentina el año anterior en la Guerra de las Malvinas. Y le funcionó, aumentó su delegación legislativa. Otro motivo para que el primer ministro disuelva el Parlamento es lo contrario, que su popularidad haya bajado tanto que hasta en su propio partido se lo pidan. El primer paso, si perdió la confianza de su partido, sería renunciar al puesto de primer ministro y mantenerse como miembro del Parlamento, sin renunciar a su escaño legislativo, sin celebrar elecciones nuevas y sin disolver el Parlamento.
se escogería a otro primer ministro y a otro gabinete. Lo tuvo que hacer Tony Blair en el 2007 y escogieron a Gordon Brown. Pero a veces la opinión pública lo reclama y un primer ministro con baja popularidad tiene que convocar a unas elecciones nuevas, aunque sepa que las perderá. Lo tuvo que hacer el presidente español José Rodríguez Zapatero en el año 2011. Y efectivamente perdió. No él, su reemplazo, pero su partido perdió. En el sistema parlamentario también se puede votar por listas. Se usa en España, por ejemplo. Las personas votan por una lista de candidatos que representa a cada partido. El porciento de votos que saque ese partido será el mismo porciento de escaños en el Parlamento que ese partido tendrá. Más o menos. Siempre que tenga un mínimo porciento de votos, podrá tener alguna representación en el Parlamento. Eso se conoce como representación proporcional y es diferente a la representación distrital única del Reino Unido. Al presidente, en cambio, se le elige de una manera muy diferente. Las personas votan por el candidato de su preferencia y quien más votos obtenga se elige presidente. En contraste con el sistema parlamentario, se vota aparte por la legislatura, en otra papeleta o en otro espacio de la papeleta o la boleta. La rama ejecutiva y la rama legislativa se eligen por separado y hasta en días o años diferentes. Ahora bien, en algunos países para ganar se necesita obtener un porciento mínimo, aproximadamente 40%, 50%, depende del caso. Si no sucede, se hace una segunda elección más adelante entre los primeros dos, como sucedió recientemente en Chile, que va a una segunda vuelta. Eso se conoce como balotage y es muy común en Sudamérica. En Estados Unidos el proceso es diferente. El presidente se escoge indirectamente por un grupo de personas o compromisarios que forman el colegio electoral. Al votar por un candidato a presidente, realmente las personas votan por la lista de compromisarios de ese partido. Cada partido tiene su lista, pero solo una lista triunfará, la lista del candidato que más votos obtuvo en el estado particular. Un mes después de las elecciones de noviembre, el colegio electoral se reúne y vota formalmente por el presidente. El Congreso lo hace oficial un mes más tarde, en enero. Eso fue lo que quisieron impedir los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. El nuevo presidente escoge a los miembros de su gabinete, que no pueden ser legisladores, contrario al sistema parlamentario en el que tienen que ser parte de la legislatura. El Congreso solamente aprueba o rechaza los nombramientos del presidente. Otra diferencia importante entre ambos sistemas es que en el sistema presidencial no se puede disolver el Parlamento. Los términos de los cargos son fijos para la legislatura y para el presidente. Incluso si se removiera al presidente, la persona que lo reemplazara acabaría el tiempo que le quedara a ese presidente. No comenzaría un término nuevo desde que asumiera el poder. En cambio, en el sistema parlamentario, cuando se disuelve el parlamento y se hacen elecciones nuevas, los nuevos miembros del parlamento ocupan sus puestos por un término completo. Comienza nuevamente a correr el reloj. Ahora, en el sistema presidencial, aunque no se pueda disolver la legislatura, sí se puede remover a un presidente. Se puede hacer por un impeachment o por un referéndum revocatorio. El impeachment o residenciamiento es cuando el Congreso vota para remover al primer ejecutivo. Se necesitan aproximadamente 2/3 partes de los votos. Es muy difícil y poco usual porque una mayoría tan amplia requiere que algunos congresistas del partido del gobierno voten en contra de su presidente.
debe ser por una causa mayor, violación de ley o incumplimiento craso de sus obligaciones. Sucedió con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. En el 2016, el Congreso la removió de su cargo con votos de sus aliados en el Congreso. La otra manera de remover a un presidente es por un referéndum revocatorio. Es cuando se vota a mitad del término para decidir si se continúa con el mandato. Digamos, si se eligió a la persona por 4 años, al segundo año de su mandato se lleva a cabo una votación para decidir si esa persona se va a mantener en su puesto. Requiere de un mínimo bastante alto de firmas que peticionen la celebración de ese referéndum. Lo usan en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y los gobiernos regionales de Argentina, México y otros países, como Estados Unidos, en donde se utiliza en varios de sus estados. Quizá el más sobresaliente ha sido el caso de California. Otra diferencia es la monarquía. ¿Por qué en Reino Unido hay reina y en Estados Unidos no? Porque Reino Unido es una monarquía constitucional y Estados Unidos es una república. España es una monarquía constitucional y Francia es una república. La monarquía constitucional es un sistema político en el que una persona hereda el trono y la nobleza hereda sus títulos. Los poderes del monarca están delimitados por la Constitución y las leyes. No es una reina absolutista Elizabeth II como lo fue Elizabeth I en 1588. El verdadero poder hoy día reside en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes británica o el Congreso de los Diputados de España. Ahora, aunque la monarquía tenga poco poder real, la tradición y la cultura política dificultan abolirla. A nivel formal, la reina tiene mucho poder, nombra al primer ministro y aprueba las leyes, pero realmente nombra a la persona que le diga el Parlamento y firma las leyes que apruebe ese Parlamento. Aquellas personas que quieren abolir la monarquía se les llama republicanos. Consideran que el poder político hereditario es incompatible con una democracia. En Estados Unidos se prohíben los títulos de nobleza por constitución. En Reino Unido, en cambio, tienen hasta una cámara legislativa exclusiva para los nobles, la Cámara de los Lores. La cultura política monárquica es difícil de entender para personas criadas en un sistema republicano, pero en lugares con tradiciones monárquicas, para mucha gente, los reyes representan al Estado por encima de líneas partidistas. En Reino Unido, España, Holanda o Suecia, sus familias reales personifican al país para mucha gente, a los valores tradicionales, sin representar bandos políticos, aunque en la práctica los reyes y la nobleza son conservadores. El sistema parlamentario predomina en casi toda Europa, en las antiguas colonias británicas en el Caribe y en muchos países de África, Asia y Oceanía. El sistema presidencial predomina en América, pero también se usa en muchos países de África y Asia. En resumen, la voluntad popular de un país se puede ejercer de varias maneras y se utilizan distintos lenguajes políticos porque no existe un modelo que funcione para todos. Y que vivan las diferencias. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast.